El árbol de las brujas. Cuentan que por el Cerro del Judío en la Ciudad de México en años de la colonia, circulaba una leyenda sobre una señora que decía ser bruja. Ella no tenía ningún reparo en contarle a sus vecinas, sobre todo a las que más odiaba, las curiosas circunstancias que su suerte le permitía experimentar. Contaba con lujo de detalles que cada sábado por la noche estaba señalado como el día en el que hacían sus reuniones. Además de los sábados, los brujos incluían las fechas asociadas con festividades de la iglesia. El diablo, en una sarcástica imitación, gozaba de celebrar las mismas fiestas adaptadas a su obscena observación. El diablo, en una sarcástica imitación, gozaba de celebrar las mismas fiestas adaptadas a su obscena versión. Cuaresma, Domingo de Ramos. Todo era satanizado y ridiculizado por la maldad infinita del enemigo de Dios. Decía la bruja que para poder reunirse con sus hermanas y hermanos, se untaban el cuerpo desnudo unos ungüentos hechos con grasa de difunto, entre otras horribles cosas que el mismo diablo le había enseñado a fabricar, que luego trepaba a un árbol ubicado en el jardín de su propiedad y que desde ahí rezaba extraños cantos de invocación a los demonios. Entonces su cuerpo se alzaba como si tuviera alas o lo llevaran volando unos murciélagos gigantes. Flotaba por los cielos bajo el aspecto de una sombra que nadie podía percibir, volando con una velocidad impresionante, para después aterrizar en una colina apartada de las casas. En dicho lugar comenzaba una ceremonia, donde a manera de la Santa Misa, el demonio se situaba frente a sus feligreses, y con la ayuda de algunos diablos, vestidos a manera de monaguillos, oficiaba una misa negra, donde exhortaba a todos los presentes a pecar con tanta frecuencia como les fuera posible, hacer el mal cada vez que tuvieran la oportunidad de hacerlo, pecar, odiar, lastimar, acusar, atacar, envidiar, embrujar, enemistar, y hasta quitarle la vida a todos aquellos que pudieran ofender y maldecir a la menor provocación. Bajo juramento de un paraíso mejor que el de Dios, el diablo prometía a sus adeptos riquezas y poder en esta vida. Interrumpía la misa para que cada uno de los asistentes pasara y besaran sus mejillas, así como el pie, la mano y el costado izquierdo, repitiendo todo el tiempo las oraciones de su fe, que eran todas obscenidades y maldiciones. Dicha ceremonia comenzaba a las 10 de la noche y terminaba antes del primer canto del gallo. Justamente cuando la neblina comenzaba a desaparecer y la mañana ya se empezaba a asomar en el horizonte, los brujos y brujas regresaban a sus hogares a dormir, para después preparar sus malignos planes de noche. Contaba la bruja que cuando alguien era iniciado en la fe satánica, era el mismo demonio el que se acercaba al novato, y en una especie de credo lo hacía jurar y prometer obediencia y sumisión a su nuevo señor. Después Satanás marcaba el cuerpo del novato con alguna seña, que cuidaba de esconder cuidadosamente entre los pliegues de su carne, como signo único de su obediencia hacia el mal. Podía ser un lunar o bien una mancha de pelo muy negro como de animal. Tanto repetía la anciana las historias de los aquelarres, que un día una de sus vecinas dejó de pensar que eran inventos y se decidió a espiarla, en compañía de su esposo, una noche de sábado. ¿Cuál sería su sorpresa al encontrar en aquella noche de luna llena a la anciana trepada en la rama más alta del árbol de su jardín? Estaba despegando sus pies y desapareció repentinamente enfrente de sus narices y con toda la claridad que les daba para ver la luz de la luna. Enseguida avisaron a las autoridades alarmados y a la mañana siguiente la mujer ya estaba siendo procesada. Una vez que se dictaminó que la bruja tendría que ser ahorcada y quemada, dicen los que presenciaron aquello, que antes de fallecer, lanzó una carcajada al aire creyendo que sería rescatada por su amo. Cuentan también que después de su fallecimiento, los vecinos intentaron quemar ese árbol en su jardín para impedir que otra bruja lo utilizara, pero en vez de ser consumido por las llamas, aparecieron las huellas descalzas de aquella mujer como iluminadas por las llamas del infierno, evidenciando el pacto que la hiciera perder su alma inmortal
entre las garras de Satanás. El árbol del ahorcado. Cierto día llegó a la ciudad de Tlaxcala una pareja de turistas. Cansados y hambrientos por su largo viaje, se detuvieron a tomar un descanso en una posada frente a la iglesia de Santiago. Mientras estuvieron ahí, les llamó la atención un árbol que parecía un difunto. Tanta era la curiosidad de la pareja que se acercaron al árbol. Muy cerca de ahí se encontraba un anciano. Al verlos tan interesados, les preguntó si querían conocer la historia del árbol. Los visitantes entusiasmados aceptaron escuchar el relato. El viejo acomodó su cuerpo y relató que hace muchos años, así como ellos, los viajeros se detenían en la ruta en su camino hacia la Ciudad de México o en dirección a Veracruz. Para descansar sus fatigados cuerpos se alojaban en el albergue, propiedad de un andaluz de fuerte temperamento, que tenía una hija de nombre Gloria, cuya gracia y belleza resaltaba en cada tema que se hablara en la posada. Los hombres admiraban a la joven en silencio, pues ninguno se atrevía a expresarle sus intenciones por miedo al impetuoso progenitor. Por aquellos tiempos, un grupo de forajidos llamados los Plateados, apodados de esa manera por los brillantes botones y espuelas, confeccionados de dicho metal precioso que traían consigo, se hospedaron en la posada, donde pidieron pan y vino. Ese día los ánimos se subieron por la bebida, y uno de los visitantes insultó a otro desatando una batalla campal. Asustada, una de las camareras ya no quiso seguir atendiendo a los huéspedes, pero Gloria se acercó valientemente y siguió atendiendo a los forajidos. El más temible de los visitantes, un hombre llamado Evaristo, se acercó a la joven, la miró y le advirtió que ella fallecería. Ella, sin inmutarse ante semejante aseveración, contestó con gracia: «Mejor viviré». El jinete le propuso entonces visitarla. Gloria aceptó la propuesta, diciéndole que diera 3 golpes en su balcón para asegurarse de que se trataba de él. Una semana más tarde, debajo del balcón de Gloria, se escucharon los 3 golpes. La joven recibió contenta al forajido, ya que por fin alguien se estaba atreviendo a desafiar el carácter de su padre. Desde esa misma noche se convirtieron en novios, hasta que un día el dueño del establecimiento fue alertado. El furioso padre solicitó la ayuda de varios hombres, con quienes preparó una emboscada al bandolero. Así, cuando Evaristo se acercó por el camino, observó que Gloria le hacía señas desde el balcón. En realidad se trataban de gritos, advirtiéndole que no se acercara. Sin darse cuenta, los hombres lo sujetaron y le pusieron una cuerda alrededor del cuello, ahorcándolo en aquel árbol que estaba a un costado de la posada. Antes de exhalar su último aliento, un caballo irrumpió entre los hombres. Su jinete de un tajo cortó la cuerda que sostenía a Evaristo y salió despavorido con una lluvia de balas a sus espaldas. Después del tiroteo, el caballo se detuvo en la lejanía, mientras los hombres se dieron cuenta que Gloria había fallecido, en tanto que Evaristo se encontraba tirado gravemente herido. No conformes con esto, lo colgaron de nueva cuenta en el árbol, donde finalmente falleció. Se dice que el cuerpo del hombre ahorcado desapareció ante los ojos atónitos de los presentes. Segundos después escucharon a lo lejos el relinchar de un caballo. Cuando los crueles hombres voltearon a ver, se dieron cuenta que Evaristo y Gloria iban montados en aquel animal salido de ultratumba. Por eso, cuando se celebran las fiestas de Tetla, se dice que nadie debe pasar por debajo del árbol del ahorcado, pues de hacerlo, la imagen de un jinete galopando veloz junto con una joven cuyo rostro es una calavera se hará presente. El árbol podrido. Durante la Inquisición, los verdugos quemaban gente como si se trataban de árboles. No había piedad ni clemencia para nadie que fuera formalmente sentenciado, ya que si no fallecían durante la tortura, seguramente lo harían en las mazmorras, ahorcados o finalmente quemados. Este fue el caso de Pedro del Campo, un sevillano que vendía telas importadas. El hombre trataba de cumplir sus deberes religiosos, tenía cuidado cuando hablaba con alguien, ya que era muy común que las personas acusaran injustamente a alguien solamente para quitársela de en medio. Por ello, Pedro trataba de no tener enemigos.
Él tenía ciertas dudas acerca de lo que la iglesia les obligaba a creer, pero siempre callaba. Pedro era muy trabajador y muy hábil para los negocios. En pocos años hizo una fortuna que despertó la codicia de las autoridades del Santo Oficio, quienes empezaron a vigilar sus actos, esperando con decoro el momento en que cometiera algo que pudiera ser castigado. El hombre no conocía todos los motivos que se consideraban herejía, y pronto cayó en las manos de los inquisidores. Se le acusaba de tener una relación fuera del matrimonio, y fue mandado llamar a los tribunales del Santo Oficio. Sabía que debía hacerlo y que no podía mentir, ya que esto representaba una ofensa aún más grande. También sabía que no podía huir, pues de hacerlo, lo tratarían con mayor crueldad cuando lo detuvieran. Así que prefirió presentarse voluntariamente, pensando que se le daría el trato más benigno por ser su pecado menor, ya que no era brujo ni nada que se le pareciera. Antes de ir a cumplir su sentencia, decidió visitar a su amante. La mujer, al verlo, supo de inmediato que algo malo ocurría. Él, mostrándole el citatorio, dijo: «Debes huir lo antes posible». La mujer comenzó a llorar. «No te voy a dejar en estos momentos», afirmó mientras lo abrazaba. «No puedes hacer nada por mí», replicó el hombre. «Nadie puede escapar de la Santa Inquisición». «Pero algo se podrá hacer», dijo ella. «No insistas. Solo tienes que huir», insistió Pedro, entregándole un sobre. «Aquí hay dinero suficiente para que te fugues, pero debes abandonar España, porque tarde o temprano te encontrarán». «Ven conmigo», dijo una vez más la terca mujer. Pero Pedro sabía que nunca iba a poder escapar, así que le dio un beso y se despidió para siempre de ella. Esa misma noche, al llegar a casa, Pedro le confesó a su mujer que había tenido otra relación, y que por ello el Santo Oficio lo estaba llamando a declarar. Pero su mujer, lejos de reprocharle algo, le aconsejó de buena fe que huyera, aunque fuera con aquella mujer, porque ella solo deseaba que él estuviera a salvo. «No», replicó Pedro, «te pueden torturar a ti para saber dónde estoy». «Entonces los niños y yo iremos contigo», aseguró la esposa. «No, ustedes no serán fugitivos de la justicia», concluyó Pedro. Como la cita estaba fijada para el día lunes, pasaron el fin de semana juntos, procurando no pensar en esto. Pedro amó intensamente a su esposa e hijos, y disfrutó de todo aquello que siempre estuvo a su alrededor, y él nunca contempló. Sin embargo, por las noches lloraba desconsolado en brazos de su mujer, que lejos de reprocharle algo, lo amaba con mayor intensidad. Ella acariciaba su cabeza y lloraba con él, pidiendo que nunca llegara el día fijado. El día lunes llegó, y Pedro, antes de salir de su casa, le pidió a su familia que huyera de España, que en cuanto él fuera sentenciado, ellos debían estar lejos. «Debe haber algún lugar donde puedan vivir tranquilos, sin el repudio social», dijo Pedro, sabiendo la suerte que corrían las familias de los sentenciados. Ante la mirada desconsolada de su mujer, se fue perdiendo la silueta de su marido, quien a las 9 de la mañana ya estaba frente al tribunal del Santo Oficio. Los procesados no podían decidir quién los defendería, y Pedro no sería la excepción. Por mucha riqueza que tuviera, sería tratado como a cualquier otra persona. Además de que estas personas en realidad estaban designadas para persuadir a los acusados, ya que de declararlos inocentes, estos serían juzgados también. El defensor de Pedro le dijo grotescamente: «Antes eras llamado Pedro del Campo, pero por tu impopularidad eres nombrado por todos como árbol podrido del campo». El acusado se asombró porque en el citatorio se le acusaba de bigamia, mas no de herejía. Se les llamaba árbol podrido a los herejes, pero el defensor no tardó en ponerlo al tanto. «Ay, la bigamia es un acto de herejía, incluso más abominable que cualquier otro». Pedro comentó que no sabía nada. Fue entonces cuando el hombre le dijo: «¿Entonces aceptas tu bigamia y por tanto aceptas tu culpabilidad?». El acusado no tuvo más remedio que aceptar su herejía, pero como los inquisidores no se conformaban con una confesión tan breve, le pidieron que describiera el tipo de relaciones que tuvo con la otra mujer.
Después de un par de horas, el acusado fue trasladado a la prisión, mientras los inquisidores daban el veredicto. Pero no respetando las reglas inquisitoriales, decidieron que la pena sería la tortura. Fue conducido hasta la sala de tortura, y le mostraron todos los instrumentos sin decirle para qué servía cada uno. Pedro estaba horrorizado, y cuando llegaron hasta donde estaba un verdugo calentando hierros, se desmayó. Con un balde de agua fría, los inquisidores hicieron que volviera en sí. «Has declarado que te gusta la bigamia», dijo uno de los inquisidores. «Confiesa, ¿cómo lo hacías con la otra hereje?» Pedro no tuvo más remedio que confesar, mientras los verdugos le introducían un hierro hirviendo en su cuerpo. El prisionero se desmayó y fue nuevamente rociado con agua fría para que despertara, pero no pudo soportarlo más. A la 7ª vez que fue penetrado por este hierro ardiente, Pedro falleció. Al poco tiempo la Inquisición persiguió a Rosa María, pero nunca pudieron dar con ella, mientras que la familia de Pedro desapareció también, sin importarles los cuantiosos bienes que tenía aquel desdichado hombre.